Luis, en estos momentos de tu carrera profesional, ¿qué significado tiene este premio de periodismo? Sí es, yo creo que sí es muy importante y el premio sí funge como un incentivo muy importante porque, pues por varias razones, porque la labor en sí, y pues tú lo sabes muy bien que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y a veces también es como una labor muy, pues en el que tu nombre ni aparece, ni hay reconocimientos de otro tipo, ni nada. Entonces creo que sí te da cierta seguridad de que estás haciendo las cosas, pues por lo menos no mal, y es un hecho que te da seguridad para, pues, para presentar tu trabajo e incluso pensar en otro tipo de alternativas. Creo que ese es el punto central, la seguridad que te da. ¿Cuántos años llevas ya en el periodismo? Voy a cumplir en abril 5 años. 5 años. Regularmente cubriendo cuestiones de municipios, entiendo. Sí, sí, o sea, cuando yo comienzo en el periódico, la primera fuente a la que me mandaron fue el ayuntamiento de Zapopan, que fue en abril de 2006. Entonces me toca ese último año de la gestión, que estaba Orozco Loreto, porque Zamora se había ido, pues estaba de Candidato, licencia. sí. Entonces entro ahí a Zapopan, cubro casi toda la siguiente administración de Sánchez Aldana, y como yo creo que septiembre de 2009 me cambian al ayuntamiento de Guadalajara, y ahí es donde estoy ahorita. Entonces solamente he cubierto municipios, de hecho. Luis, platícame un poco de lo que fue tu reportaje con el que ganaste. Es un reportaje que habla sobre las incapacidades que meten los cuerpos policíacos, Sí. o bueno, los elementos policíacos, Sí. y que bueno, falta de trabajar. A ver, platícanos un poco de esto, ¿no? Sí, la verdad a mí se me hace muy, muy interesante. La cuestión es que yo lo primero que comencé, o el primer lugar donde comencé a obtener datos fue en el municipio de Guadalajara. O sea, yo en Guadalajara me enteré que estaban teniendo un problema de ausentismo en la policía. Entonces lo que empecé a hacer es que por transparencia... Un rumor por ahí. Sí, sí, como muchísimos otros, ¿no? Entonces por transparencia les empecé a pedir la información más básica, yo tenía noción que la bronca era con las incapacidades. Entonces les pedí mucha información, bien todos los datos, desde cuántos policías tienen, cuántos pedían incapacidades por año, todo. Y la verdad es que la policía me entregó bases de datos a través de transparencia muy, muy precisas, muy precisas. De hecho, me acuerdo que lo recogí en un disco compacto y eran puros archivos de Excel. Entonces, el archivo Excel era tan grande que incluso se me hacía muy difícil manejarlo, pero bueno, ya sacando las cifras totales, estaba muy interesante la información, porque aunque tiene menos de 3,000 elementos, por año se ausentan más de 50,000 días y tramitan más de 8,000 incapacidades. Entonces, si ahorita nos enfocáramos solamente a Guadalajara, eso trae muchísimas consecuencias. La primera es la operatividad, o sea, la vigilancia de la ciudad, que es la más obvia. Sí. Por ejemplo, por turno, la policía, por cada turno, no por día, por turno laboral, tiene alrededor de 100 elementos siempre incapacitados, que faltan. Entonces, la ciudad en realidad la vigilan por turno unos 800 elementos. Sí. Una ciudad con 1,600,000 habitantes. Sí. Esa es una bronca. La otra es que bajo la modalidad que está inscrita la policía en el IMSS, Sí. en este tipo de incapacidades es el municipio el que cubre el salario completo. Entonces yo saqué algunas cifras, ahorita no las traigo aquí, no las recuerdo, pero me parece que en todo el trienio anterior fueron alrededor de 60 millones de pesos, si sacamos una equivalencia, de todos los días que se ausentaron los policías y que se le pagó el salario. Entonces también ahí hay como una fuga, digamos, desfalco, digamos. Exacto. Y lo interesante del caso es que hay un grupo de policías que se les llama IPP, que tienen incapacidad parcial permanente. Esos sí tienen un mal en su salud que ya no les permite trabajar. Estos son policías sanos, son puros policías sanos. Y lo más interesante es que hay ciertos signos
que sí permiten decir que hay una relación ahí como una corruptela entre médicos y los policías. Por ejemplo, uno muy claro, se encontraron 15 elementos, esa parte ya la tenía la policía, cuando yo los fui a entrevistar me dieron ese dato, tenían 15 elementos que para junio de este año Sí. habían faltado más de 150 días. Y cuando tú sacabas el dato, habían faltado el 87% de los días que llevaba el año, Sí. todas con incapacidades legales. Ajá. ¿Cómo puede ser? O sea, habían estado obteniendo incapacidad tras incapacidad cuando el elemento estaba completamente sano. Y luego, pues bueno, hay muchas cosas. 4 de estos policías trabajaban en otras corporaciones, estaban en la de Zapopan, en la del gobierno del estado. Entonces, bueno, ellos se la pasaban comprando incapacidades y tenían 2 empleos, ¿no? Estaban en una policía, pero en realidad se presentaban a la otra, y a la de Guadalajara se la pasaban presentándole incapacidades. ¿Y cómo compraban estas incapacidades, estos documentos? Yo entrevisté a 2 policías que, bueno, esas entrevistas obviamente yo las tuve que sacar con anonimato. Sí. Pero ellos me explican, eso también era muy, muy chistoso porque para ellos no era nada nuevo, ¿no? Sino que me decían, sí, por supuesto, nosotros sabemos bien que las podemos comprar de 300 a 1000 pesos, depende de cuántos días solicitas, y es según estos testimonios, pues es un mal muy generalizado. En varias clínicas se puede, además me explican cómo se dan, como esta relación de este contubernio con el médico, que se da de muchas formas. Me decían que a veces quizá una vez me platicaban un caso de un médico que agarraron del IMSS, sí, con una mujer de moral distraída, sí, y entonces el médico es tan fácil que dice, oye, no me levantes porque me quemas, pero mira, aquí está mi tarjeta, lo que necesites. Entonces ahí se van formando este tipo de relaciones. Hay una parte que esa es muy fácil de detectar, que hay incapacidades apócrifas en las que el policía, eso también se ha constatado, pueden robar el bloc de incapacidades, sí, ¿no? Entonces esos casos es el más fácil de detectar porque tú ves cuando está alterado. En Tlaquepaque despidieron a 19 policías, quizá en octubre, hace muy poco, que se les confirmó que estaban alterando incapacidades. Entonces esa es la parte muy sencilla. La parte difícil es la de las incapacidades que sí cumplen con toda la formalidad de ley, pero que en realidad no te están, digamos, validando ninguna enfermedad real, sino que el médico se presta y te le pone sello y firma y todo, pero en realidad tú no tienes nada, ¿no? Sí. Ese es el caso. Sí, entonces tú hiciste de Guadalajara. De Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco. Hubo algunos municipios que tenían información muy, muy bien sistematizada, que es Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco. Zapopan, a mitad de año, no sabía cuántos días se le ausentaban sus policías por incapacidades, a mitad de año. Sí. Ya como yo creo que quizás también en octubre, no me acuerdo muy bien, yo pedí una entrevista y ya para esa entrevista ya tenían bien formulada su estadística. Sí. Incluso a mí el cuate del departamento de la policía pues me dijo que habían aprovechado ese tiempo para empezar a ver sus estadísticas. Sí. Y también me dieron sus días, que la verdad es que ahorita no lo recuerdo muy bien, pero creo que en el trienio anterior fueron alrededor de, no lo recuerdo muy bien, pero a lo mejor como 102,000 ausencias en el trienio, pero ellos tienen 1,700 policías, o sea, tienen la mitad de... Entonces, la problemática es como generalizada. El IMSS a nivel federal tiene una dirección jurídica, ¿no? Obviamente. Sí. De esta dirección tiene una dependencia que se llama Coordinación de Investigación y Asuntos de Defraudación. Esta dependencia federal se puso en contacto con la policía de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan y se puso sus órdenes. O sea, directamente vinieron a decirles lo que ustedes necesiten. Y para las policías fue muy bueno porque entraron en comunicación con ellos, empezaron a tener mucho intercambio de información y encontraron, yo he dado también cuenta de algunos de esos resultados, y de Guadalajara
nomás que no recuerdo muy bien ahorita, pero me parece que es en la Clínica 91. Con la ayuda de esta coordinación encontraron como 23 incapacidades que se expidieron en la Clínica 91, si no me equivoco. Y también era un caso muy interesante porque eran 23 incapacidades que nunca se registraron en los sistemas internos del IMSS. Obviamente tienen sistemas. Entonces, esta comunicación sí ha ayudado a decir, oye, aguas, porque esos 23, o sea, esos policías presentaron incapacidades apócrifas, y al mismo IMSS le ha ayudado pues a ver en qué clínicas tienen las broncas, ¿no? Sí. Donde se están expidiendo este tipo de documentos.